Buenos días, jóvenes. Ya nada más estoy aceptando a los compañeros y ahorita iniciamos. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Todo bien? Bueno. Vamos a empezar con estructura socioeconómica de México. La Revolución Cubana, se llevó a cabo por el grupo guerrillero de izquierda, conocido como Movimiento 26 de Julio, para poner fin a la dictadura de Fulgencio Batista, que había llegado al poder en 1952. La lucha armada fue encabezada en 1953 por el político cubano y posteriormente comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Fidel Castro, quien tenía una ideología nacionalista, antiimperialista y democrática, fundada en las ideas del pensador, filósofo y político José Martí. En 1956 se unió a la Comandancia de Lucha Armada el médico y revolucionario argentino Ernesto El Che Guevara. La revolución triunfa en 1959 y como resultado de ello, la isla se convierte en un estado socialista con un régimen marxista-leninista. En este suceso, México ocupa un papel relevante como actor político, ya que en buena parte de la planeación de la guerrilla se gestó en nuestro país entre 1955 y 1956. Los dirigentes cubanos del movimiento 26 de julio, que en ese momento eran perseguidos por la dictadura de Fulgencio Batista, tras haber fracasado en un intento de asalto al cuartel Moncada, se refugiaron en México. Fue en la capital de nuestro país en donde en 1955 los hermanos cubanos Fidel y Raúl Castro conocieron al argentino Ernesto Che Guevara. Como parte de la preparación para su regreso a Cuba, el movimiento realizaba ejercicios de combate y prácticas de tiro, topografía
táctica, guerrilla, explosivos, bombas incendiarias, volcadura con dinamita. En la zona montañosa del rancho de Santa Catarina, en Ayotzingo, municipio de Chalco, y en el Nevado de Toluca, en junio de 1956, Fidel Castro fue detenido y entregado a la Dirección Federal de Seguridad. La abreviatura es el DFS de México. Pasó varias semanas recluido en un centro migratorio de la capital del país, junto con otros integrantes del movimiento, entre ellos el Che Guevara. Como veremos más adelante en el apartado del movimiento estudiantil de 1968, una de las principales funciones de la Dirección Federal de Seguridad, el DFS de México, era investigar a políticos, disidentes, sindicatos, organizaciones campesinas o de estudiantes, extranjeros con actividad política, delincuentes de alto perfil y grupos guerrilleros, nacionales o de otros países, y combatir cualquier brote disidente. Sin embargo, paradójicamente el jefe de la DFS, Fernando Gutiérrez Barrios, tras enterarse de los fines políticos de la presencia de Castro en el país y de la ayuda que recibía del expresidente Lázaro Cárdenas, liberó a los integrantes del movimiento cubano y permitió la continuación de sus operaciones en suelo mexicano. Gracias a ello, en noviembre de 1956, Castro y 82 hombres más pudieron embarcarse desde el puerto de Tuxpan, Veracruz, rumbo a Cuba, a bordo del yate Grama. Desembarcan con éxito y liberan durante 2 años más una sublevación que se esparció por casi todas las ciudades y pueblos importantes de Cuba, hasta que el 1 de enero de 1959, Fidel Castro entra a Santiago de Cuba y declara el triunfo de la revolución. Años después del triunfo de la revolución cubana, Ernesto el Che Guevara, convencido de la necesidad de extender la lucha armada en todo el tercer mundo, impulsó la instalación de focos guerrilleros en varios países de América Latina. Entre 1965 y 1967, ¿Qué estás haciendo, niña? él mismo combatió en el Congo y en Bolivia.
En este último país fue capturado y ejecutado de manera clandestina y sumaria por el ejército boliviano, en colaboración con la CIA el 9 de octubre de 1967. Su figura, arquetipo de intelectual revolucionario después de su muerte, se convirtió en un símbolo de alcance mundial. Sobre la ayuda que recibió de la DFS en México, el libro biográfico guerrillero del tiempo de la escritora cubana Katuzka Blanco, Castro declara que Gutiérrez Barrios se dio cuenta del sentido de nuestra lucha, de quiénes éramos, qué hacíamos, llegó a sentir aprecio por nosotros y por todo el movimiento. Fue uno de los fenómenos que se produjo en medio de tal desastre. Nació una relación de amistad y de respeto con el principal jefe de la Policía Federal. Sin embargo, para el investigador mexicano Roger Bartra, Para México, gracias. ¿sí? La existencia de personajes como Gutiérrez Barrios era una muestra de las contradicciones del sistema político que gobernó México durante más de 70 años. Me aguantan un segundito. Refiriéndose al PRI. Era parte de esa paradoja el viejo sistema político mexicano, que por un lado recibía aislados políticos de Sudamérica y por el otro mantenía la represión a campesinos, sindicalistas, médicos. Alberto Nájar, el amigo de México de Fidel Castro, que reprimía a los comunistas. La década de 1960 fueron los años de mayor conflicto de la Guerra Fría. Momentos de enorme tensión que se produjeron a partir del derribo del avión espía estadounidense Lockheed U-2 sobre territorio soviético. En 1960 y durante la conocida crisis de los misiles en Cuba, en la que en 1962 Estados Unidos descubre que la Unión Soviética instaló bases de misiles nucleares de alcance medio en territorio cubano, con la aprobación de Cuba, lo que puso al mundo
al borde del inicio de una tercera guerra mundial, que finalmente pudo evitarse gracias a la voluntad de Nikita Khrushchev, presidente de la Unión Soviética, y de John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos, quienes analizaron el escenario de la guerra nuclear, en la que ambos saldrían perdiendo, pues se encontraban en igualdad de armas nucleares. Lo que acordaron poner fin a ella, pactando que los buques soviéticos se retirarían de Cuba y el gobierno estadounidense renunciaría a su intención de derrocar el régimen de Fidel Castro y a patrocinar ataques bélicos con ese fin. En Europa se reconcilia Francia con Alemania, sobre las que en gran medida se basaría la construcción de la Unión Europea, que se había iniciado en la década anterior. Y luego Alemania se consolida como tercera potencia económica mundial detrás de Estados Unidos y Japón. Y se construye el muro de Berlín en agosto de 1961. Con ello, los alemanes del este cerraron la frontera con Berlín del oeste. Utilizaron alambre de púas y guardias armados para prohibir el paso a un promedio de 2,000 personas que diariamente buscaban refugio del comunismo en la zona oeste, controladas por Estados Unidos de América, Francia e Inglaterra. Y muchas familias fueron separadas. En Oriente Medio se había vivido una trascendental transformación debido a la instauración del Estado de Israel. En 1948, el cual quedó enclavado en el centro neurálgico de esta región. Además, las enormes reservas del petróleo, descubiertas principalmente en los llamados países del Golfo, le dieron a esta región un peso sin precedentes en la economía del planeta. China vivió la llamada Revolución Cultural, una campaña sociopolítica lanzada en 1936 por Mao Zedong, entonces líder del Partido Comunista de China, con el fin de crear una persona nueva, la cual debía ser altruista en una sociedad sin denominación para alcanzar su objetivo. Llamó a la destrucción de los 4 viejos: pensamiento, cultura, costumbres y tradiciones, lo que supuso una transformación de la milenaria sociedad de este país. Sin embargo, la revolución fracasa
debido a que Mao pierde su poder político. Mientras tanto, Japón continuó su crecimiento como potencia tecnológica, y los productos provenientes de este país empezaron a alcanzar prestigio en todo el mundo, impulsando la economía del país, mientras la sociedad era reestructurada radicalmente, pero conservando sus raíces culturales. Así, en los años 60, en todo el mundo ya era notable el crecimiento económico y los avances científicos, tecnológicos. México no fue la excepción. La educación secundaria y universitaria se amplió a nuevos sectores, y las mujeres hicieron su entrada masiva al mundo laboral. Los medios de comunicación masiva, como la televisión, la radio y el cine, permitieron un intercambio internacional de noticias, información científica y académica, así como de la cultura, la moda, la música y las costumbres. La segunda cerca del Muro de Berlín se construyó en junio de 1962. La muralla final, que se derribaría hasta 1989, se extendía 96 millas y tenía casi 300 torres de control, 250 perros guardianes, 20 búnkers y 65 millas de trincheras antivehículos. En la carrera espacial, Estados Unidos es el vencedor al colocar al primer ser humano sobre la superficie lunar en 1969. Neil Armstrong, el primer astronauta en pisar la superficie lunar, saluda la bandera estadounidense en la NASA. Los miembros del partido Panteras Negras, con el puño en alto, símbolo del Black Power, que es el poder negro, que es la señal de resistencia y protesta al racismo. Sin embargo, a la par de los avances y la recuperación económica mundial, este periodo estaría caracterizado por las confrontaciones internacionales y las protestas de una ciudadanía cada vez más crítica con las acciones de sus gobernantes y la situación que se dibujaba en el mundo tras la recuperación económica de la posguerra. En esta década, en Estados Unidos, la sociedad civil rechaza la guerra de Vietnam y vive una intensa lucha contra el racismo. Surgen movimientos de resistencia civil, como la creación del Partido Panteras Negras en Oakland, en California, que era una vertiente de afroamericanos que no se limitaba a la resistencia práctica.
sino que proponía defenderse de la violencia con la violencia. Sus militares iban armados por las calles y reclamaban su derecho a la autodefensa. Representaban el poder negro, Black Power, la violencia de los grupos radicales se desata y producto de ello son numerosos asesinatos de activistas y políticos. Entre ellos John F. Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King y Robert F. Kennedy. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que pasa en la revolución cultural. Nada más aguanten unos segunditos. ¿Qué fue la revolución cultural que empezó a estremecer a China hace 50 años? El 16 de mayo de 1966, el Partido Comunista de China anunció el inicio de un proceso con profundas y dolorosas implicaciones para la vida política, social y económica del país. La gran revolución cultural proletaria, conocida sencillamente como la Revolución Cultural. Su objetivo declarado era limpiar a la sociedad china de las influencias capitalistas y el pensamiento burgués. Y eso se tradujo en purgas políticas, exilio, ejecuciones y trabajo forzado para millones de personas que fueron enviadas a granjas especiales para su reeducación. La revolución cultural, que tuvo a la juventud como su gran protagonista, también le permitió al líder comunista Mao Zedong liberarse de sus enemigos y estimular un culto a su personalidad, que todavía pervive, aunque el proceso concluyó con la muerte de una década después. A 50 años del inicio de este tumultuoso periodo de la historia de China, pero despiertas en Argentina. ¿Qué pasó, Edgar? No, nada, profe. Se conoce como la Revolución Cultural China o la Gran Revolución Cultural Proletaria, a un movimiento sociopolítico ocurrido entre 1966 y 1977, que fue iniciado por Mao Zedong, que fue el líder del partido. Esperen un segundo. Que fue el líder del Partido Comunista Chino. Esta suerte de revolución dentro de la China revolucionaria marcó de manera muy significativa el porvenir de la sociedad china. Su objetivo era acabar con los elementos capitalistas
y tradicionalistas de la sociedad. China. Para ello consistió en imponer en su totalidad la doctrina ideológica dominante dentro del partido, conocida como maoísmo, dado que su autor era el propio Mao. La lógica de la revolución cultural estuvo conducida por el fuerte culto de la personalidad de Mao Zedong, que se desató en la China comunista de entonces, lo cual condujo a la purga de líderes comunistas que se le oponían, acusados de revisionistas. Como se verá, fue un periodo particularmente violento de la historia china contemporánea. Por ejemplo, se formaron cuadrillas violentas de jóvenes conocidas como la Guardia Roja. Estos grupos iniciaron a lo largo y ancho del país la persecución de todos los que fueran acusados de detractores, apaleándolos, encarcelándolos, humillándolos públicamente, confiscando sus bienes y sentenciándolos a trabajos forzados, cuando no a la simple ejecución. La revolución cultural triunfó por la fuerza e implantó los procedimientos maoístas en todo el país. En 1969 fue declarada terminada por el propio Mao. Sin embargo, muchas de sus actividades continuaron hasta la muerte del líder en 1976. Entonces fueron detenidos sus más fervientes seguidores, acusados de delitos cometidos durante la Revolución Cultural. Estos últimos eran conocidos como la Banda de los Cuatro. La propia viuda de Mao, Yan Qing, y sus tres colaboradores, Shang, Chunqiao y Yao Wenyuan, y Wang Hongwen. A partir de entonces, un gobierno reformista encabezado por Deng Xiaoping comenzó el desmantelamiento gradual de las políticas maoístas. La Guerra Civil China, que fue de 1927 a 1949, culminó con la victoria del bando comunista y la fundación de la República Popular China, a cuya cabeza estuvo desde un principio el líder del Partido Comunista Chino, Mao Zedong. En el nuevo régimen se colectivizaron los latifundios, se impulsó la industrialización y la modernización de infraestructuras. En consecuencia el PNB se incrementó interanualmente entre un 4 y un 9%. Sin embargo, en 1958 Mao propuso el gran salto adelante, una campaña rápida de colectivización e industrialización del campo, combinando diversos elementos de la experiencia de la Unión Soviética de un modo chino particular. Esa política fracasó debido a la verticalidad de la política interior china y a dinámicas propias del culto a la personalidad del Mao. El resultado fue una producción deficiente y estadísticas adulteradas para no admitir los problemas sin resolver. Sin embargo, fue inocultable, una espantosa hambruna entre el campesinado que cobró alrededor de 30 millones de víctimas,
Según algunos historiadores, como consecuencia, Mao perdió la jefatura del Estado, pero continuó al frente del partido. La principal causa de la revolución cultural tiene que ver con las pugnas internas del Partido Comunista Chino, en el que Mao Zedong era enfrentado por líderes como Liu Shaoqi, Peng Dehuai y Deng Xiaoping. Ambas facciones se acusaban de contrarrevolucionarias o de pecar de aburguesamiento y comprendían de manera distinta el destino de la China revolucionaria. Como no se resignaba a perder el poder y su influencia en el país, Mao inició esta feroz campaña de reafirmación ideológica, radicalizando a jóvenes y a efectivos del ejército y convocándolos a enfrentar a cualquiera que se apartara de los mandamientos más ortodoxos de la revolución. En este proceso fueron claves Lin Biao, ministro de Defensa fiel a Mao, y la esposa propia de Mao, Jiang Qing, una antigua actriz, quienes emplearon el prestigio de líder revolucionario para enfrentar fracciones dentro del Partido Comunista y promover sus propias aspiraciones al poder. En 1966, el Comité Central del Partido aprobó su decisión sobre la Gran Revolución Cultural Proletaria, o 16 puntos, convirtiendo así lo que inicialmente era un movimiento estudiantil en una campaña de alcance nacional. A grandes rasgos, la revolución cultural se dio en las siguientes etapas. Movilización de masas de mayo a agosto de 1966. En su etapa inicial, la revolución cultural movilizó masivamente a los estudiantes del país y luego a trabajadores, militares y funcionarios, a la conformación de guardias rojos que persiguieran y derrotaran a los supuestos enemigos burgueses, que infiltrados en el país le impedían a la revolución avanzar hacia su destino. Estos grupos ultrafanizados viajaban por todo el país, financiados por el Estado, reclutando miembros para su causa y organizando concentraciones masivas, en las que se fomentaba el abandono de las viejas costumbres chinas y se exaltaba la figura de Mao Zedong en el momento cumbre de la movilización. Se destruyeron templos tradicionales chinos, se saquearon bibliotecas y quemaron libros, mientras la juventud marcaba con el libro rojo de Mao bajo el brazo. Hasta ahí le vamos a dejar el día de hoy, que ya va a terminar la clase. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia, jóvenes ilustres? No, profe, todo bien. Todo bien, bueno, los veo más tarde en plan de negocios. Adiós, que tenga buen día. Igualmente, cuídense. Que tenga un buen día, profe. Igualmente, Edgar, que le vaya bien. Gracias, profe.